Muy bien, chicos. Confirme, por favor, que se observa la presentación en sus pantallas. Los Sí, escucho. profesor. Ok, Luisa, gracias. Muy bien, chicos. Vamos a continuar con el tema que empezamos la clase del sábado. Recuerden, el sábado recuperamos clases del miércoles que fue feriado, ¿sí? Del 1 de mayo. Y ahí empezamos a ver las leyes de Newton. En particular, empezamos a analizar la segunda ley de Newton. Ahora vamos a ver un caso particular. Me explico mejor. Empecemos entonces. A ver, recapitulando. La clase anterior vimos qué ocurría cuando la suma de fuerzas que actuaban sobre un cuerpo era diferente de cero. ¿Qué es lo que habíamos encontrado? Que ese cuerpo aceleraba y que la dirección de dicha aceleración era la misma dirección que la de la fuerza aplicada. Ahora vamos a ver el caso, ¿sí? Vamos a ver el caso donde la suma de fuerzas sí es cero. Sí, sí es cero. ¿Qué ocurre en esa situación? Comentémoslo a la continuación. Primero, entendamos qué significa fuerzas concurrentes. Concurrentes significa que estas fuerzas pasan por un mismo punto. ¿Qué es lo que planteamos? Observen este anillo que se encuentra en el centro de esa mesa circular. Obsérvese que ese anillo está amarrado por tres cuerdas. Muy bien. Grafiquemos las fuerzas que actúan sobre este anillo. Una fuerza F1, que al final sería una fuerza de tensión. Una fuerza F2, que otra vez también sería una fuerza de tensión. Y una fuerza F3. ¿Qué ocurre si yo sé que este cuerpo se encuentra en equilibrio bajo la acción de estas tres fuerzas? Respuesta. Cuando yo prolongue a las fuerzas, voy a observar que éstas pasan por un mismo punto, es decir, son concurrentes. Observen, prolongo F1, prolongo F2, prolongo F3 y observo ese punto de concurrencia. Un cuerpo sometido a la acción de tres fuerzas obliga a que esas tres fuerzas pasen por un mismo punto, sean concurrentes. Eso es lo que estamos planteando en esta primera parte. ¿De acuerdo? Eso es lo que planteamos en esta primera parte. Como el cuerpo está en equilibrio, ¿qué se cumple? Que la suma de las fuerzas sea igual a cero. Y ahora me voy a adelantar a algo que hemos comentado anteriormente. Me explico mejor. ¿Se acuerdan cuando la suma de un conjunto de vectores era cero? ¿Alguien recuerda eso? Era una propiedad muy famosa. Por ejemplo, si yo tengo tres vectores, ¿cómo logro que esa suma de fuerzas, esa suma de vectores, sea cero? ¿Alguien lo recuerda? Profesor, ¿no sería cuando todas van en una misma dirección? Excelente, muy bien, Abigail, así es. Voy a complementar lo que acabo de decir su compañera Abigail. Lo que ella ha planteado es esto. Yo podría agarrar esas tres fuerzas y hacer lo siguiente. F1. A continuación, colocar F2
Consecutivos es la palabra clave. Colocar F2. Y finalmente, cerrar mi triángulo graficando F3. Como bien acaba de decir Abigail, para que la suma de esas tres fuerzas sea cero, entonces debe ocurrir que esos tres vectores deben formar un polígono cerrado. Esa era la teoría a la que me estaba refiriendo, chicos. Conclusión. Cuando a partir de este momento yo voy a resolver un problema de equilibrio de un cuerpo sometido a la acción de tres fuerzas, una de las primeras cosas que a mí se me va a ocurrir es formar triángulo de fuerzas. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Veamos a continuación algunas observaciones. ¿Sí? Para eso, pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Ok? Estas observaciones tienen que ver con algunos términos que nosotros vamos a encontrar en los ejercicios. Por ejemplo, un término muy común que vamos a encontrar en los ejercicios es tal cuerpo es homogéneo. ¿Qué debemos entender por eso? Te lo planteo por aquí. Lo que plantea la primera observación es que cuerpo homogéneo significa que su masa está uniformemente distribuida a lo largo de toda su extensión, a lo largo de toda su longitud. Eso es cuerpo homogéneo. Quiere decir que si yo tengo un cuerpo, ¿sí? Y yo corto y lo corto por la mitad, cada pedazo de cuerpo tendrá una masa igual a la mitad de la masa del cuerpo. Si yo agarro ese cuerpo y lo corto en tres pedazos iguales, entonces cada pedazo tendrá la tercera parte del cuerpo. ¿Sí? La masa se distribuye uniformemente, pero no es, ¿sí? El único significado de cuerpo homogéneo. Muy bien, para plantearte lo que viene a continuación, tengo que indicarte qué es lo que se entiende como fuerza de gravedad o centro de gravedad, para ser exactos. Muy bien, ¿qué cosa es el centro de gravedad? Respuesta, el centro de gravedad es aquel punto del cuerpo, también puede estar fuera de él, donde actúa el peso. Cuando yo voy a graficar el peso, ese peso tiene que actuar, tiene que estar en el centro de gravedad del cuerpo. Y eso es lo que estoy escribiéndote por aquí. Vamos ahora a otra característica. ¿Dónde se ubica el centro de gravedad de un cuerpo homogéneo? Respuesta, en su centro geométrico. Me explico mejor. Imagínense un rectángulo. ¿Cuál sería, chicos, el centro geométrico de un rectángulo? ¿Dónde estará? Los escucho, los leo. ¿Dónde está el centro geométrico de un rectángulo? En el punto en el que coinciden las diagonales internas. Excelente, excelente, María Camila, muy bien. Como bien dice María Camila, el centro geométrico de un rectángulo es ese punto donde las diagonales se cortan. El punto que es la intersección de las diagonales. Muy bien, pero podemos complicar un poquito más las cosas. ¿Y cuál sería el centro
de un triángulo? Es un punto muy famoso en geometría. ¿El baricentro? Así es. Muy bien. Fue el baricentro, o es el baricentro. Excelente. Todo eso que te acabo de comentar, lo estoy planteando en este dibujo. Para la esfera, obviamente es el centro de la esfera. Para el cubo, la diagonal, la intersección de las diagonales del cubo. Para el cilindro, está a la mitad de la altura del cilindro. Para el triángulo, el baricentro, tal como ustedes lo comentaron. Muy bien. Ahora, nosotros, la clase anterior, vimos básicamente cuatro fuerzas. Empezamos hablando del peso. Yo recuerdo que les hice una observación con respecto a una pregunta que vino en examen de admisión de San Marcos. El peso. El peso, dije, era la fuerza de atracción que ejerce un cuerpo o que ejerce la Tierra sobre un cuerpo. También vimos la fuerza de tensión. La tensión era una fuerza que aparecía en cuerdas y que se graficaba saliendo del cuerpo. También hablamos de la fuerza normal, que era la fuerza que ejercía una superficie sobre un cuerpo. Esta fuerza normal era perpendicular a la superficie y además entraba al cuerpo que estabas analizando. Y finalmente hablamos de la fuerza de fricción. Cuando el cuerpo tenía tendencia a deslizar, la fuerza de fricción era estática. Y cuando el cuerpo ya estaba deslizando, la fuerza de fricción era cinética. Vamos a ver un ejemplo más de fuerza. Estoy hablando, o voy a hablar, de la fuerza elástica. Como puedes sospechar por el nombre, la fuerza elástica aparece en cuerpos elásticos, resortes. ¿Qué características presenta? Te las comento a continuación. En este primer dibujo, ese resorte inicialmente está sin deformar. Ese resorte no está estirado. Ese resorte no está comprimido. ¿Qué te parece si a continuación jalamos el extremo derecho del resorte? Es obvio, chicos, que para poder estirar al resorte, la mano tiene que haber ejercido una fuerza sobre el resorte. Pregunta, ¿esa fuerza que ejerció la mano sobre el resorte, hacia dónde apuntaría? Los leo, los escucho. Vamos, chicos. Repito la pregunta por si lo desean. La fuerza que ejerció la mano sobre el resorte, ¿hacia dónde apunta? Les doy dos opciones, derecha o izquierda. Vamos, los leo. Izquierda. Izquierda me dicen por aquí. ¿Alguien más? Por aquí en el chat, Diego me dice derecha. Derecha. Ok, Carla, te escuché. Abigail me dice Derecho, también por profesor. el chat, derecha. Muy bien, derecha me dicen. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Derecha. Tiene razón, tiene sentido. Les explico por qué. Porque si tú estás jalando al resorte, cuando digo tú, quiero decir tu mano. Cuando tu mano está jalando al resorte hacia la derecha, debería ser evidente
que la fuerza que tienes que utilizar apunta hacia la derecha. Pero sospecho cuál es la confusión. Tal vez tú pensaste que yo estaba preguntando acerca de la fuerza elástica. Por eso dije clarito, ¿hacia dónde apunta la fuerza que ejerce la mano sobre el resorte? Y esta apuntaba a la derecha. Profe, entonces, ¿hay una fuerza que apunta hacia la izquierda? Sí, sí la hay. Nótese que el resorte se ha estirado, el resorte se ha deformado. Supongamos que el resorte se ha deformado una cantidad X. X es la llamada deformación. Ah, ¿qué observamos? Que el resorte ejerce sobre la mano una fuerza hacia la izquierda. Otra vez, otra vez. ¿Cuál es la fuerza de verde? La fuerza que ejerce la mano sobre el resorte. ¿Quién es la fuerza de rojo? La fuerza que ejerce el resorte sobre la mano. ¿Notaron esa diferencia? Resulta que esta fuerza, la fuerza del resorte Fs, ¿ya? Es la llamada fuerza elástica. Robert Hooke, y sospecho que ustedes deben haber escuchado en el curso de biología de Robert Hooke. ¿Por qué es famoso Robert Hooke, contemporáneo de Isaac Newton? ¿Qué hizo de Porque, buena en biología? Dime, Luisa. profesor, si él examinó una lámina de corcho. Excelente, excelente, muy bien. Así es, Luisa. Lo que su compañera menciona es que Hooke fue una de las primeras personas en perfeccionar su propio microscopio. Y como ella bien dice, laminó, ¿sí? Corcho, un corcho, rodajas de corcho y las puso al microscopio. Ese mismo Robert Hooke demostró que esta fuerza elástica Fs se calcula como el producto de una constante, constante elástica del material, constante de rigidez del resorte, multiplicado por la deformación. La fuerza elástica se calcula como K por X. Esa es la llamada ley de Hooke. Esa es la ley de Hooke. Muy bien. Para comentarles algo más acerca de la fuerza elástica, pasemos a la siguiente diapositiva y luego planteamos algunos problemas de cálculo. ¿De acuerdo? Pasemos a la siguiente diapositiva. Observaciones. ¿Se acuerdan que mencionamos? ¿Sí? ¿Se acuerdan que mencionamos la tercera ley de Newton? Dijimos, a toda acción le corresponde una reacción. Y yo les mencioné tres características. Una, la fuerza de acción y reacción tienen igual módulo, igual magnitud. Tienen direcciones opuestas. Y además, dije, actúan sobre cuerpos diferentes. Eso me permite expresar, ¿sí?, esa fuerza como menos K por X. Profe, no entiendo. Acaba de decir
en la diapositiva anterior que la fuerza elástica es K por X. ¿De dónde me sale que la fuerza del resorte es menos K por X? Es que el negativo te va a dar a entender lo siguiente. Regresemos al dibujo anterior. Chicos, en el dibujo que estamos observando, ese resorte está estirado o comprimido. Vamos, los escucho, los leo. El resorte, el segundo resorte, obviamente. El segundo resorte, ¿está estirado o comprimido? Estirado. Está Estirado, estirado, profesor. correcto. Y entonces, ¿sabes qué ocurre? Que la fuerza elástica siempre se va a oponer. No entiendo, profe. Si tú has estirado el resorte a la derecha, la fuerza elástica se va a oponer. Y por lo tanto, la fuerza elástica apuntará hacia la izquierda. Dicho en términos sencillos, la fuerza elástica se opone a la deformación. Eso, matemáticamente, se escribe con el signo negativo que estás viendo ahí. Cuando tú calcules la fuerza elástica, no vas a utilizar el negativo en tus cálculos. El negativo es simplemente una manera de hacerte recordar que se opone a la deformación. ¿De acuerdo? Segunda observación. Podemos construir la gráfica de la fuerza elástica en función de la deformación. O sea, voy a construir la gráfica de la fuerza elástica Fs en función de la deformación X. ¿Y qué obtendremos? Si colocamos la deformación en el eje de las abscisas y la fuerza elástica en el eje de las ordenadas, la gráfica de la fuerza elástica es una línea recta que pasa por el origen. Esta es. Esa sería la gráfica de la fuerza elástica. ¿De acuerdo? Eso es. Muy bien, chicos. Con ese poquito que hemos desarrollado, practiquemos con algunos ejercicios. ¿De acuerdo? Entonces, pasemos al desarrollo de los problemas. Atención. Una pregunta teórica para comenzar y luego veremos algunos problemas de cálculo. ¿Bueno? Problema teórico. Con respecto a las condiciones de equilibrio, indique la verdad, V o F, de las siguientes proposiciones. Primera proposición. Si sobre un cuerpo actúan tres fuerzas no paralelas, entonces necesariamente estas deben ser concurrentes en un punto. Eso lo mencionamos aquí. ¿Qué dijimos? Que para que este cuerpo se encuentre en equilibrio, entonces las fuerzas, al sumar cero, tenían que ser concurrentes. Por lo tanto, la primera proposición es verdadera.
O dicho en jerga técnica, esto es lo que se denomina el teorema de Lamy, ¿sí? Teorema de Lamy. Fuerzas concurrentes en un cuerpo en equilibrio. Dos, si un auto tiene aceleración constante, entonces estará en equilibrio. Falso. ¿Por qué? Porque de la segunda ley de Newton, si un auto tiene aceleración, entonces la suma de fuerzas que actúa sobre el auto es diferente de cero. Y si la suma de fuerzas es diferente de cero, entonces el cuerpo no estará en equilibrio. Segunda proposición, falsa. 3. Para que un cuerpo se encuentre en equilibrio, necesariamente se deben cumplir las dos condiciones de equilibrio, aunque en este momento solo te he mencionado una condición sumatoria de fuerzas igual a cero, veremos más adelante, hoy en la clase de hoy, ojo, veremos que existe una segunda condición de equilibrio y que para que el cuerpo se encuentre en equilibrio debe cumplir con ambas condiciones a la vez. Por lo tanto, queda pendiente comentar por qué, ¿sí? ¿Por qué en este caso debe cumplirse con ambas condiciones de equilibrio? ¿De acuerdo? Entonces, la tercera proposición te va a quedar mucho más clara, ¿ya? Mucho más clara cuando desarrollemos la parte que viene a continuación, ¿de acuerdo? Entonces, esa sería la respuesta a este problema teórico. Hagamos entonces algunos problemas de cálculo. Para eso, pasemos a la siguiente diapositiva. A ver, dice, la figura muestra una barra homogénea y uniforme de masa 6 kilogramos, que es sostenida por una cuerda ideal cuya magnitud de la tensión es 50 newtons. Determine la magnitud de la fuerza de reacción del plano inclinado sobre la barra. Algunas frases clave. Primero, la barra es homogénea. Significa de que el peso actúa en el centro geométrico del cuerpo. Dos, dice, en este caso, calcular la magnitud de la fuerza de reacción del plano inclinado sobre la barra. ¿Cómo es esto? Para entender a qué se refiere, vamos a graficar las fuerzas que actúan sobre la barra. Yo empiezo. La primera fuerza es la fuerza de atracción que le ejerce el planeta a la barra. Y esa fuerza es el peso. Cuidado, ¿cómo se calculaba el peso? ¿Alguien lo recuerda? Masa por gravedad. Masa por gravedad. Excelente. Masa por gravedad. Muy bien, chicos. Masa por gravedad. Como la masa vale 6 kilogramos y la aceleración de la gravedad vale 10 metros por segundo al cuadrado, entonces se sigue de que el peso es 60 newtons. Pero también aparece una fuerza en la cuerda. ¿Cómo se llama esa fuerza? Lo mencioné hace algunos minutos. ¿Cómo se llama la fuerza que aparece en las cuerdas?
Fuerza de tensión. Correcto, Luisa. Fuerza de tensión. Y de acuerdo a lo que te comenté, esa fuerza de tensión apunta siempre saliente al cuerpo. Como estamos analizando a la barra, la fuerza de tensión sale de la barra. Y por dato del problema, debe ser 50 newtons. Ahora, como esa barra se encuentra en equilibrio, la suma de fuerzas tiene que ser igual a cero. Eso significa, en este caso, que todas las fuerzas que van hacia arriba tienen que ser iguales a las fuerzas que van hacia abajo. Pero, ¿se dan cuenta que las fuerzas que van hacia arriba no son iguales a las fuerzas que van hacia abajo? Quiere decir entonces que falta una fuerza. Pregunta, ¿esa fuerza que falta, hacia dónde tendría que apuntar? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia Hacia arriba. arriba. ¿Alguien más quiere participar? ¿Hacia dónde tiene que apuntar esa fuerza que me está faltando? Hacia arriba. Correcto, hacia arriba. Esa fuerza tiene que apuntar hacia arriba. Siguiente pregunta. Como las fuerzas que van hacia arriba tienen que ser iguales a las fuerzas que van hacia abajo, ¿cuánto tiene que ser? ¿Cuánto tiene que valer esa fuerza que apunta hacia arriba? ¿Cuánto? 10 metros. 10. Corre- Correcto, Carla. Correcto, María Camila. Correcto. 10 newtons. Y esa fuerza es justamente la fuerza que ejerce el plano inclinado sobre la barra. Y esto es lo que hemos dicho. Fuerzas que van hacia arriba. T, la tensión, más R, fuerza de reacción, igual al peso mg. Por lo tanto, R vale 10 newtons. Y ya tenemos la respuesta al ejercicio. Chicos, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a la solución de este problema? No, profesor. Disculpe, profesor. Sí, dime, te escucho. No logré entender muy bien cómo sacó los 60 hacia abajo. Lo multiplicó la masa por 6, pero la gravedad era 10. Correcto, correcto. Mira, Ah, Samir, lo que dije fue esto, mira, el peso es mg, la masa vale 6 kilogramos y la aceleración de la gravedad, por la teoría de caída libre, vale 10. Es por eso que me salió 60 newtons. A eso me refería, Samir. ok, profesor. Ya entendí, gracias. Listo, excelente, no te preocupes. ¿Alguien tiene alguna otra duda, chicos? Muy bien, si no hay preguntas, continuamos. Siguiente problema. La figura muestra una barra no homogénea en posición horizontal, suspendida, dice, suspendida de dos cables ideales e inextensibles que forman ángulos teta igual a 53 grados y alfa igual a 37 grados, con las paredes verticales. Si la longitud de la barra es 2,5, determine la distancia del centro de gravedad respecto del extremo A. Vamos por partes. ¿Qué cosa era el centro de gravedad? Era el punto donde actuaba el peso. Por lo tanto, chicos, en este problema vamos a graficar las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. 1. Grafiquemos el peso. ¿Sí? Grafiquemos el peso.
2. La tensión en A. Un detalle. Déjeme corregir un pequeño detalle. Perfecto. Ahora sí. El peso mg. ¿De acuerdo? El peso mg. La tensión en la cuerda A, que fue lo que le dije. La tensión sale del cuerpo. La tensión en la cuerda B. La tensión sale del cuerpo. Ahora, chicos, ese dibujo no se les hace conocido. 3 fuerzas. ¿Se acuerdan la primera diapositiva de la clase de hoy? La primera. ¿Cómo tenían que ser esas 3 fuerzas si el cuerpo se encontraba en equilibrio? Iguales a 0. Eso es cierto, eso es cierto. Pero algo más. La suma tenía que ser 0. Pero yo mencioné otra palabrita más. No sé si alguien lo recuerda. A ver, los ayudo. Ahí lo tienen. Es cierto que la suma era 0, pero habría otra palabrita más. Está escrito. ¿Quién me la dice? Concurrente. Correcto, María Camila. Concurrentes. Muy bien. Gracias. Concurrentes. Tienen que pasar por el mismo punto. Entonces, mira lo que va a ocurrir. Prolongo y esas 3 fuerzas se cortan en este punto que está aquí. Concurrentes. Concurrente significa que todas esas fuerzas pasan por un mismo punto. Y entonces, el problema es un asunto de la geometría. Saquemos ese triángulo a un costado. Primero, ¿cuánto valía teta? 53. Si L es 53, ¿cuánto vale este ángulo, chicos? El que estoy marcándolo. Apliquen la famosa propiedad de la Z. ¿Cuánto vale ese ángulo que he marcado? 53. 53. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este ángulo vale 53. Otra vez, por la propiedad de la Z, si alfa vale 37, ¿cuánto vale este ángulo? 37. 37, correcto. Ese ángulo vale 37. Muy bien. Y entonces completamos el ángulo 37 y el ángulo 53. Apliquemos triángulo rectángulo notable. ¿Por qué? Voy a borrar algunas cositas. Escuchen el siguiente razonamiento. ¿Notan que este ángulo es 90? Quiere decir entonces que para ese triángulo rectángulo notable, el 2,5 metros, ¿qué cosa vendría a ser? ¿Cómo se llama ese lado? La hipotenusa. Correcto, Luisa, correcto. La hipotenusa. Por lo tanto, lo que estoy diciendo es, a 90 grados se le opone 2,5. Pregunta, ¿cuánto se le opone a 37 grados? 1.5. Excelente, 1,5.
Verifíquenlo, chicos. Lo que estoy diciendo es que esto que está aquí vale 1,5 metros. Vamos, convénzanse de ello. ¿Todos están de acuerdo? Ok, si a 37 se lo pone 1,5, ¿cuánto se lo pone a 53? 2. 2. 2. 2 metros. Entonces, eso estuvo fácil. Compliquemos un poco más las cosas. Ahora, quiero que observen este triángulo de aquí, el que acabo de pintar de verde. Nótese que el X es este. A 90 grados se le opone 2. ¿Cuánto se le opone a 53? La hipotenusa. A 90 grados se le opone 2 metros. ¿Cuánto se le opone a 53? 1,6. 6. A ver, he escuchado dos respuestas. 1,5, 1,6. ¿Alguna otra opinión? Vamos, chicos. Triángulo, rectángulo, notable, nada más. 1,6. 1,6. Y es cierto, lo correcto es 1,6. Y ese es el valor de X que estábamos buscando. Por lo tanto, ya tenemos resuelto el ejercicio. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Alguna duda? Los escucho, los leo. Profesor, no entendí, ¿por qué 1,6? Ok, Romina, te explico. Es un problema de geometría, dije. Triángulo, rectángulo notable de 37 y 53. A 90 se le opone 5K. ¿Estás de acuerdo? Sí. Por lo tanto, 5K sería 2. ¿Cuánto vale K? 2 quintos. Y 2 quintos resulta ser 0,4. Bien, ¿hasta ahí me sigue, Romina? Sí, profesor. Muy bien. Ahora, pero si a 90 se lo pone 5K, a 53 se lo pone 4K. Pero ¿te acuerdas que ya dije que K vale 0,4? Sí, profesor. 4. 4 por 0,4. Ya salió el 1,6. No sé si eso despeja tu duda, Romina. Sí, profesor, gracias. Excelente, excelente. Quede entonces, chicos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Continuemos entonces. Veamos un ejercicio un poquito más difícil. Entonces, para eso, pasemos a la siguiente diapositiva. Dice, una caja de masa 5 kilogramos se desplaza con rapidez constante bajo la acción de una fuerza F de magnitud 20 newtons, tal como muestra la figura. Determine
el coeficiente de fricción entre el piso y la caja. A ver, allí yo veo varias palabras clave. Sí, varias palabras clave. Primero, palabra clave es rapidez constante. Porque eso de rapidez constante significa equilibrio. Y equilibrio significa suma de fuerzas igual a cero. Entonces, cuando yo grafique todas las fuerzas, estas, al sumarse vectorialmente, debe salirme cero. ¿Qué fuerzas? Veamos, veamos. Para ello, hagamos diagrama de cuerpo libre del bloque. Vamos a graficar todas las fuerzas que actúan sobre el bloque. Pregunta, chicos, ¿qué fuerzas actúan sobre ese bloque? Mencióneme algunas de ellas. Los leo, los escucho. ¿Cuál es la primera fuerza que tú graficarías allí? La fuerza normal, profesor. Está muy bien, la fuerza normal, muy bien. Ahorita la grafico. Hay más fuerzas. ¿Qué dice el resto? El peso. El peso, muy bien, María Camila. Correcto, el peso. Falta una fuerza más, que la mencionamos el día sábado. Cuando las superficies son rugosas, cuando las superficies son ásperas, aparece esa fuerza. Fuerza de rozamiento. Correcto, ya correcto. La fuerza de rozamiento. Grafiquemos esas fuerzas, las que ustedes han mencionado. Peso, 50 newtons. ¿Por qué 50? Ya lo dijimos. ¿Cómo se calculaba el peso? ¿Quién me lo dice? Rapidito, rapidito. ¿Cómo calculaba el Masa peso? por gravedad. Masa por Correcto, gravedad. Samir. Muy bien, Romina. Correcto, Samir. Masa por gravedad. La masa vale 5 kilogramos, la gravedad vale 10, el peso vale 50. Muy bien. Mencionando también la fuerza normal. Cuidado, este error es bien, pero bien conocido. ¿Cuál error? Pensar que la fuerza normal vale 50. Profe, ¿por qué está mal? ¿Acaso las fuerzas que van hacia arriba no son iguales a las fuerzas que van hacia abajo? Sí, eso es cierto. El problema es que el peso y la normal no son las únicas fuerzas en vertical. Paciencia, que ahorita te aclaro el asunto. Sigo graficando. La fuerza de rozamiento cinético. Y que como vimos en la teoría, la fuerza de rozamiento cinético se opone al deslizamiento. ¿Qué significa eso? Que si el bloque está deslizando, se está moviendo hacia la derecha, entonces la fuerza de rozamiento cinético apunta hacia la izquierda, se opone al deslizamiento. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Como tengo fuerzas horizontales y verticales, la idea entonces es descomponer a la fuerza F. ¿Por qué, profe? Porque quiero igualar fuerzas que van a la derecha igual a fuerzas que van a la izquierda. Quiero igualar fuerzas que van hacia arriba igual a las fuerzas que van hacia abajo. Por lo tanto, descompongamos la fuerza F. Regla práctica. La componente horizontal,
La componente que está al costado del ángulo de 37, costado, sale con coseno. Empleen esa mnemotecnia. Costado del ángulo, coseno. Entonces, tienes de que la componente horizontal es F por el coseno de 37. Pero recuerden que F vale 20 y el coseno de 37 vale 4 quintos. Y 20 por 4 quintos me sale 16. La componente horizontal F coseno vale 16. La componente F seno me va a salir 12, porque F vale 20, seno de 37 vale 3 quintos. Allí me sale 12. Por lo tanto, con ello, la fuerza F desaparece. Pregunta: ¿cuántas fuerzas tienen en la vertical? Cuéntenlas. ¿Cuántas fuerzas hay en la vertical? 3 fuerzas. Correcto, hay 3 fuerzas. Como el cuerpo se encuentra en equilibrio, ¿y cómo sé que está en equilibrio? Ah, porque el bloque se mueve con velocidad constante. Cuando tú escuches velocidad constante, tú lo vas a traducir automáticamente como equilibrio. No lo olvides. Velocidad constante como sinónimo de equilibrio. Entonces, fuerzas que van hacia arriba igual a fuerzas que van hacia abajo. ¿Quiénes son las fuerzas que van hacia arriba? Chequen el dibujo. La fuerza normal. La fuerza normal, correcto, María Camila. Y las fuerzas que van hacia abajo es F seno de 37, que vale 12, y 50. Por lo tanto, fuerzas que van hacia arriba, N. Fuerzas que van hacia abajo, 12 más 50. 12 más 50. Conclusión: ¿cuánto vale la fuerza normal? 62. 62 newtons. ¿De acuerdo? Esa es la fuerza normal. Pero ahí no queda la cosa, porque también puedo igualar las fuerzas en la vertical, o en la horizontal, perdón. ¿Cómo es esto? Les explico. ¿Cuántas fuerzas hay en la horizontal? ¿Cuántas? 2 fuerzas. 2 fuerzas, correcto. 2 fuerzas. Y por lo tanto debe cumplirse que las fuerzas que van hacia arriba tienen que ser iguales a las fuerzas, o las fuerzas que van a la derecha, perdón, tienen que ser iguales a las fuerzas que van hacia la izquierda. Por lo tanto, yo digo que F coseno de 37 tiene que ser igual a la fuerza de rozamiento cinético. Te lo pongo con un paso más. Lo que yo estoy diciendo es que F coseno de 37, que es la fuerza que va a la derecha, tiene que ser igual a la fuerza de rozamiento cinético, que apunta hacia la izquierda. Pero ¿cuánto dijimos que era F coseno de 37? 16. ¿Cómo se calcula la fuerza de rozamiento cinético? Como el coeficiente
de rozamiento cinético multiplicado por la fuerza normal. Y la normal hemos averiguado que vale 62. Y eso es lo que estoy escribiendo acá, chicos. Ahí lo tienen abajo. Ya te lo pasé a limpio. Por lo tanto, ya salió cuánto vale mu. 16 sobre 62. Si quisieras, le podría sacar mitad. 8 sobre 31. Y esa es la respuesta al ejercicio. El coeficiente de fricción cinético entre el piso y la caja vale 8 sobre 31. Chicos, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí, por favor. Los escucho, los leo. ¿Alguna duda? Profesor, ¿la fuerza normal siempre irá para arriba? A ver, te respondo de esta manera, Samir. La fuerza normal siempre entra al cuerpo que estás analizando. Te pongo otro ejemplo. Imagínate, imagínate que tuvieras una pared, y pongámosle otro color, eh, un bloque, una pared y un bloque. ¿Cómo graficaría en este caso la fuerza normal? Recuerde esta palabra clave. La normal entra en forma perpendicular. Para este ejemplo, la normal apuntaría hacia la izquierda. Por lo tanto, la respuesta a tu pregunta, ¿la normal siempre apunta hacia arriba? No, no siempre apunta hacia arriba. La normal siempre entra al cuerpo que estás analizando. Ah, ok, profesor. Gracias. Muy bien, Samir, no hay ningún problema. ¿Alguna otra duda, chicos? Los escucho, los leo en el chat. ¿Ninguna duda entonces, chicos? Muy bien. Si no hay preguntas, continuamos entonces. Sí, continuamos. ¿Se acuerdan que les había dicho? Queda pendiente explicarles con detalle la segunda condición de equilibrio. Eso es lo que pienso hacer a partir de este momento. Plantearles la segunda condición de equilibrio. Pero para plantearles la segunda condición de equilibrio, primero hay que definir un nuevo concepto. Y ese concepto es el concepto de torque de fuerza. Es muy probable que ustedes también hayan visto este torque de fuerza con el nombre de momento de fuerza. Se prefiere el nombre torque de fuerza. ¿Por qué? Porque momento implicaría tiempo y tiempo no es algo que esté, en este caso, utilizado en este concepto. Me explico mejor. ¿Qué es el torque de fuerza? El torque de fuerza básicamente es la capacidad que tiene una fuerza para producir movimiento giratorio, para producir rotación. Veamos qué quiero decir con eso. Obsérvese esa puerta que está fija a el borde, ¿sí? A través de dos bisagras en este dibujo. Obviamente, para hacer girar a esa puerta, yo le tengo que aplicar una fuerza. Si esa fuerza hace que la puerta gire con mucha facilidad, diremos que esa fuerza tiene un torque grande.
Pero si esa fuerza hace que girar la puerta sea muy difícil, diremos que esa fuerza produce poco torque. Pongamos un dibujito. Aplico la fuerza F, ¿sí? Donde se encuentra la llave. ¿De acuerdo? Y entonces esa fuerza obviamente producirá una rotación. Esa fuerza estará generando un torque. Ahora, un detalle. Nótese que cuando aplicas la fuerza y se observa que la puerta gira en torno a un cierto eje, que en nuestro ejemplo, ese eje pasa por las bisagras. Ese eje se le llama eje de rotación o eje de giro. ¿De acuerdo? Eje de rotación o eje de giro. En nuestro ejemplo, la puerta estaría girando en sentido horario en ese caso, ¿no? Horario. Muy bien. Trazamos del eje de giro un vector donde está aplicada la fuerza. Ese vector es el vector R. Repito, ¿cómo grafico ese vector R? Es un vector que nace del eje de giro y termina hacia el punto donde la fuerza está aplicada. Él es el vector R. Pongamos otro ejemplo. Aquí tienen, por ejemplo, una persona que utilizando una llave desea hacer girar ese tornillo. O la tuerca, desea sacarla. Para eso, la persona va a ejercer cierta fuerza. Es obvio que ese tornillo, esa tuerca, va a girar en torno a cierto eje. ¿Cómo dije que se llamaba ese eje? Eje de Eje de rotación. giro. Excelente, Luisa. Muy bien. Muy bien, María. Eje de giro. Y entonces, repito, ¿cómo se grafica el vector R? Ese vector nace en el eje de giro y termina en el punto de aplicación de la fuerza. Es muy importante que manejen esa idea de cómo grafico el vector R, porque con el vector R vamos a poder calcular el torque. Resulta que a R se le da muchos nombres. Vector posición, se le llama brazo de palanca, etcétera, etcétera. R, vamos a llamarle posición para comenzar. Posición. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver cómo se calcula, ¿sí? El módulo del torque. ¿Por qué digo módulo? Porque resulta que el torque es una cantidad vectorial. Vamos a ver cómo calcularlo. Pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Cómo se calcula el módulo del torque? Respuesta. El torque se calcula así. Si tú tienes una fuerza F y observas que este cuerpo gira en torno a este eje que pasa por ese punto,
Entonces ya sabemos cómo trazar el vector R, el vector posición. ¿Cómo era? Ese vector R nace en el centro de giro, en el eje de giro, y termina en el punto de aplicación de la fuerza. Ahora, supongamos que el ángulo que forma el vector posición R y la fuerza F es un cierto ángulo θ. ¿Cómo se define la magnitud del torque de esa fuerza respecto a ese punto de giro que hemos pintado de color amarillo? Dice que se calcula como la fuerza perpendicular, ¿ya? La fuerza perpendicular por ese vector R. Profe, no entiendo. ¿Fuerza perpendicular? Claro, pues. Tienes que agarrar a la fuerza y descomponerla. ¿Qué fue lo que le dije anteriormente, chicos? Que la componente del vector que estuviera al costado, ¿con qué función trigonométrica aparecía? Coseno. Coseno. Por lo tanto, esta sería f coseno. Y la otra componente por descarte sería f seno. La definición del torque, de la magnitud del torque, dice que multipliques la fuerza perpendicular a R, ¿sí? La fuerza perpendicular a R por R. ¿Quién es la fuerza perpendicular a R? ¿F seno o F coseno? ¿Quién es la fuerza perpendicular a R? Seno. F seno. ¿Correcto, Abigail? Y también María. Por eso es que la formulita dice que la magnitud del torque es F seno de θ por R. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando la fuerza perpendicular a R por ese brazo, por ese vector posición R, en módulo, por supuesto. La unidad del torque de fuerza es el newton metro. N mayúscula de newton, M minúscula de metro. ¿De acuerdo? Esa es una manera de calcular la magnitud del torque. Pero no es la única manera. Existe otra forma. Existe otra forma. Y eso es lo que te voy a presentar en la siguiente diapositiva. Muy bien, pasemos a la siguiente diapositiva entonces. Definición equivalente de torque. El mismo dibujo. F, R, pero ahora observen el siguiente detalle. En la diapositiva anterior multiplicamos la fuerza perpendicular, ¿sí? La fuerza perpendicular por el brazo, por R. Así fue, ¿verdad? ¿Y quién era la fuerza perpendicular? ¿Recuerdan? Diapositiva anterior, chicos. Dime, María Camila. F seno de θ. Así es, F seno. Ahora ya no vamos a hacer eso. Ya no vamos a multiplicar la fuerza perpendicular por el brazo. Vamos a multiplicar la fuerza por el brazo perpendicular. Brazo perpendicular, ¿qué significa esto? Y esto es lo que más
se va a utilizar en los ejercicios. Esto que te voy a escribir a continuación. Atención. Dice así. Tú quieres multiplicar el brazo perpendicular. Ah, ya. Primero lo tienes que construir. Y se construye así. Primero, prolonga la fuerza. Prolonga la fuerza. Y esa prolongación, yo te recomiendo que lo coloques en línea segmentada, en línea discontinua. Ahí lo tienes. Ya trazaste la prolongación a la fuerza. Ahora lo que tienes que hacer es, del punto de giro, trazar una perpendicular a esa prolongación. Mira, y esa perpendicular a esa línea de acción lo vas a colocar en forma continua. Esto, ¿sí? Esto es el brazo perpendicular. Pero, ¿acaso no se nota que este ángulo también es teta? Y si él vale R, otra vez, si él vale R, entonces el que estaba al costado del ángulo no sería R coseno y el que está enfrente del ángulo no sería R seno. Y a ese R seno vamos a llamarle D. Y D es justamente lo que estamos diciendo que se llama brazo perpendicular. Conclusión, ¿cómo se calcula el módulo del torque? Como el producto de la fuerza por el brazo perpendicular. El producto de la fuerza por este D que acabo de mencionarte. ¿De acuerdo? Así se calcula la magnitud del torque de la fuerza. Paciencia, que ahora lo vamos a ver en algunos ejercicios. ¿De acuerdo? Obviamente, la unidad del torque seguirá siendo, pues, el newton metro. Muy bien. ¿Y cómo funciona esto? ¿Para qué me va a servir? Ahorita lo planteamos. Pasemos a la siguiente diapositiva. Observaciones. Esta observación es muy importante. Si R es igual a 0, la fuerza actúa en el punto de giro o su línea de acción pasa por él. Y entonces resulta que el torque vale 0. A ver. ¿Cómo es esto? Expliquémoslo mejor. Retrocedo. Imagínense que hay una fuerza aquí. Y yo encuentro que ese F1 pasa por el centro de giro. Por lo tanto, el torque de esa fuerza F1 vale 0. Eso es lo que estamos diciendo. Pero no solamente eso. Imagínense una fuerza que ha sido aplicada de esta manera. Tú dirás, ¿y qué tiene de bueno esa fuerza F2? Mucho, porque observa que si tú la prolongas, prolonga F2, prolonga F2, prolonga F2, prolonga F2, observa por dónde pasa la prolongación, ¿sí? La prolongación
de F2 pasa por el punto de giro y por lo tanto su torque vale 0. Resumiendo, el torque de la fuerza F1 vale 0. ¿Por qué? Porque F1 pasa por el punto de giro elegido. El torque de la fuerza F2 también vale 0. ¿Por qué? Porque al prolongar la fuerza, esta prolongación pasa por el centro de giro. Eso es lo que dice la primera observación. Sigamos. ¿Qué ocurre si la fuerza F es perpendicular al brazo? Entonces, el torque, la magnitud del torque, sería directamente la fuerza por el brazo R. Esto te lo comentaré con un poco más de detalle directamente en los ejercicios que vamos a plantear dentro de unos momentos. ¿Ya? Paciencia. 3. Hay una regla de signos que tú tienes que conocer. Resulta que al torque se le asigna, ¿sí? Al torque se le asigna ciertos signos. Y estos signos van a depender del giro que produzca la fuerza. Por ejemplo, ¿qué ocurre si una fuerza produce un giro antihorario? Si la fuerza produce un giro antihorario, el torque será positivo. ¿De acuerdo? Ahí lo tienes. Y de forma equivalente, si la fuerza produjera un giro horario, ese torque sería negativo. ¿De acuerdo? Eso es. Esa es la regla de signos para el torque. Fuerza que produce un giro antihorario, torque positivo. Fuerza que produce un giro horario, torque negativo. Muy bien. Con eso, ahora sí estamos listos para plantear la segunda condición de equilibrio. Y con ello, empezar con la resolución de algunos ejercicios. Pasemos entonces a la siguiente diapositiva. La primera condición de equilibrio ya la hemos mencionado antes. Para que un cuerpo se encuentre en equilibrio de traslación, la suma de fuerzas tiene que ser igual a 0. Primera condición de equilibrio. ¿De acuerdo? Primera condición de equilibrio. Ahora, ¿y cuál es la segunda condición de equilibrio? La segunda condición de equilibrio o condición de equilibrio de rotación me dice que la suma de torques debe ser igual a 0. Ahí tienen, chicos, las dos condiciones de equilibrio. Y para que un cuerpo se encuentre en equilibrio, debe cumplir con ambas condiciones a la vez. O sea que, si un cuerpo está en equilibrio, uno, la suma de fuerzas tiene que ser 0, y dos, la suma de torques
tiene que ser igual a 0. Por esa razón, chicos, que si regreso a la pregunta teórica, cuando dijimos en la tercera proposición, para que un cuerpo se encuentre en equilibrio, necesariamente se deben cumplir las dos condiciones de equilibrio, yo dije que eso era verdadero. Equilibrio de traslación, suma de fuerzas igual a 0. Equilibrio de rotación, suma de torques igual a 0. Muy bien. Veamos, chicos, entonces, un ejercicio algo laborioso. Ejercicio número 6. Veamos qué es lo que dice. Para cortar un cable mediante un alicate, se aplican fuerzas de magnitud 150 newtons en cada mango, como muestra la figura. Determine la magnitud de la fuerza que se ejerce en la punta del alicate. El problema es este. Ahí aparece una palabra extraña, fulcro. Ese fulcro sería ese tornillo que une esas dos piezas del alicate. Es como una tijera. Es como una tijera. Y las dos partes de la tijera están unidas con un tornillo. Eso es lo que vendría a ser en este caso el fulcro. Muy bien. Resolvamos el ejercicio entonces, chicos. Para eso, como dicen, determine la magnitud de la fuerza que se ejerce en la punta del alicate, bastaría analizar solamente a una de las partes del alicate. Y puedo colocar una barra. Esa barra hace el papel de la mitad del alicate. Observen un detalle. Cuando tú aplicas una fuerza F o una fuerza de 150 newtons, en el otro extremo va a aparecer una fuerza F. Una fuerza F que tiene que apuntar hacia abajo. Ahora te explico por qué. Y el fulcro sería este punto. El punto O. Profe, ¿por qué F tiene que apuntar hacia abajo? ¿Por qué no apunta hacia arriba? La respuesta es la siguiente. ¿Sí? La respuesta es la siguiente. Pregunta. Esa fuerza de 150 newtons, ¿qué giro producirá a esa barra? ¿Horario o antihorario? Horario. A ver qué dice el resto. La fuerza de 150 newtons. ¿Qué tipo de giro produce en la barra? ¿Horario o antihorario? Vamos, los escucho, los leo. Eso requiere un poco de imaginación nada más. ¿Qué giro produce la fuerza de 150 newtons? Horario. ¿Horario o antihorario? Ok, ya escuché. Y resulta que sus dos compañeras tienen razón. El giro que produce esa fuerza de 150 newtons es un giro horario. Ahora quiero que miren la fuerza F mayúscula. ¿Qué tipo de giro producirá la fuerza F mayúscula? ¿Horario o antihorario?
Los escucho. Antihorario. Antihorario, me dicen por ahí. Ok. ¿Alguien más? ¿Qué giro produce la fuerza F sobre esa barra? ¿Alguien más? Antihorario. Antihorario. Ok. Muy bien. Nuevamente, sus compañeras, otra vez, han dado con la respuesta correcta. Antihorario. ¿Se dan cuenta de algo? Esa fuerza tiene que apuntar, esa fuerza F, tiene que apuntar hacia abajo porque la fuerza de 150 newtons producía un giro horario. Por lo tanto, yo necesitaba que hubiera un giro antihorario para que esos dos se compensen. ¿Aún no me entiendes? Te explico mejor, te explico mejor. Pongamos las distancias, 2 centímetros y 16 centímetros. Vamos a aplicar la segunda condición de equilibrio respecto al punto O, este fulcro que menciona el problema. Sumatoria de momentos igual a 0. Suma de momentos igual a 0. Pero ¿qué fue lo que dijimos en la diapositiva anterior? Ahí lo tienes. Que si una fuerza produce un giro antihorario, ¿cuál era el signo de su momento? ¿Cuál es el signo del torque? Ahí lo tienes. Positivo. Positivo. ¿De acuerdo? Positivo. Y si la fuerza producía un giro horario, el torque es negativo. Ah, ya. Entonces regresemos a nuestro problema. Fuerza F. ¿Qué giro producía? Dijimos. Antihorario. Correcto. Antihorario. Y si es antihorario, ¿cuál es el signo del torque? Positivo. Positivo. Muy bien. ¿Qué tipo de giro producía la fuerza de 150 newtons? Negativo. Claro, negativo, porque el giro es horario. Correcto, Abigail. Así es. Y entonces cuando yo sume los torques, debo respetar su signo. ¿Cómo se calcula el torque de la fuerza F? Sería así. Voy a hacer un paso más, ¿ya? Voy a hacer un paso más. Por acá. El torque de la fuerza F con respecto al punto O más el torque de la fuerza de 150 newtons con respecto al punto O, esa suma de torques tiene que ser igual a 0. Un paso más. Pero, ¿cómo se calcula el torque de la fuerza? Primero, como este torque es positivo, entonces sería más la fuerza por el brazo, pero el brazo vale 2 centímetros, más el torque de la fuerza de 150 newtons. Pero dijimos que el torque era negativo, menos la fuerza que vale 150 multiplicado por el brazo, que vale 16. Y la suma de torques tiene que ser igual a 0. Chicos, ¿se entiende entonces que eso que está ahí es igualito a F por 2 menos 150 por 16 igual a 0 y por lo tanto que el F vale 1200?
Y ya tenemos la respuesta al ejercicio. ¿Cuánto vale esa fuerza F? 1200 newtons. Chicos, no sé si hasta allí tienen alguna pregunta. Los escucho, los leo en el chat. ¿Alguna duda? Profesor, disculpe, ¿por Dime, qué, Luisa. profesor, por qué la fuerza F sería antihorario? Ah, ya. A ver. eh, Va a ser un poquito difícil que te lo explique, pero tú lo puedes intentar. ¿Tienes un lapicero a la mano? Sí, profesor. Ya, bacán. El lapicero va a ser tu barra. ¿Estamos de acuerdo? El lapicero va a ser tu barra. Agarra a tu lapicero con tu mano derecha en el punto O. Lo estás sosteniendo, ¿verdad? Ok, sí, profesor. Listo. Ahora con tu dedo, con uno de tus dedos de tu mano izquierda, aplícale la fuerza F. ¿Te das cuenta que el extremo izquierdo baja y el extremo derecho sube? Sí, profesor. Conclusión, dime en qué sentido está girando tu lapicero. ¿Horario o antihorario? ¿En qué sentido está girando tu lapicero? Antihorario. Antihorario, tú lo has dicho. Y como es antihorario, el torque es positivo. ¿Estamos de acuerdo, Luisa? Sí, profesor, gracias, todo claro. No te preocupes, Luisa. Gracias por preguntar. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Ninguna duda? Ok. Si no hay preguntas, continuamos entonces. Veamos un ejercicio un poquito más difícil. Para ello, pasemos a la siguiente diapositiva. Pregunta pero muy conocida. Dice, dos jóvenes P y Q sostienen una barra homogénea y uniforme de masa 49 kilogramos y longitud 2 metros. ¿A qué distancia del joven P, o sea, del que está a la izquierda, se debe ubicar una caja de masa 35 kilogramos, es ese bloque que estamos viendo, para que la fuerza de P sea el doble de Q? Muy bien. ¿A qué distancia del joven P se debe ubicar una caja para que la fuerza en P sea el doble de Q? O sea que lo que me está diciendo es que P debe soportar mayor fuerza, el doble dice. Muy bien. Diagrama de cuerpo libre de la barra homogénea. Ah, homogénea. Homogénea. ¿Qué dijimos que significaba barra homogénea? Que el peso actuaba en el centro. Y eso es lo que vamos a plantear acá. Peso de la barra, 490 newtons. Chicos, ¿alguien me puede decir por qué el peso vale 490 newtons? ¿Qué formulita apliqué? Vamos, los escucho. ¿Cómo se calcula el peso? Si no me equivoco, ¿no era masa por gravedad?
Claro que sí, Abigail, estás en lo correcto. mg, masa por gravedad. Como la masa vale 49 kilogramos y G vale 10 metros por segundo al cuadrado, el peso es de 490 newtons. Y como la barra es homogénea, se ubica en el punto medio, 1 metro a la izquierda, 1 metro a la derecha. Prosigamos. También va a aparecer dos fuerzas normales. Ah, pero primero, el peso de la caja. El peso de la caja sería 350 newtons. Ah, ya. ¿Cómo es esto? Como la masa vale 35 kilogramos, el peso, como bien dijo Abigail, es m por g. Por lo tanto, 35 por 10, 350. Ahora, grafiquemos las fuerzas que ejercen los jóvenes P y Q sobre la barra. Esas fuerzas son fuerzas normales. Vamos a graficarlas a continuación. Por condición del problema, la fuerza en P debe ser el doble de la fuerza en Q. Si a la fuerza en Q le llamo F, es evidente que a la fuerza normal en P debe llamarle 2F. Este es, chicos, el diagrama de cuerpo libre de la barra. Pero eso debería traerte recuerdos. ¿De qué, profe? Regresemos rápidamente a este problema. ¿Se acuerdan de dónde salió la ecuación tensión más R reacción igual a mg? ¿Qué apliqué? ¿Cómo resolvimos ese problema, chicos? ¿Alguien lo recuerda? Los escucho, los leo. La suma de todas las fuerzas era 0. Muy bien, Luisa, claro que sí. O también podrías haber dicho fuerzas que van hacia arriba igual a fuerzas que van hacia abajo. Muy bien, Luisa. Entonces, esa idea de este problema tan sencillo es la misma idea que vamos a utilizar en este problema bravo, en este problema difícil. Fuerzas que van hacia arriba. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto es la fuerza que va hacia arriba? Vean el dibujo. 3F. Muy bien, María Camila, muy bien. 3F. ¿Y cuánto es la fuerza total que apunta hacia abajo? Paciencia para que sumen. 840. Excelente, María Camila. 840. Por lo tanto, de acuerdo a lo que estábamos comentando, 3F igual a 840. Por lo tanto, F vale 280. O sea, hasta allí, este problema se parece bastante al problema que ya vimos en la primera parte de la clase. Profe, pero a mí no me piden calcular las fuerzas, me piden calcular la distancia. ¿Cuánto tiene que ser X? Dice. Ah, ya. Y como se involucra distancias,
entra a tallar. La segunda condición de equilibrio. Suma de torques igual a 0. Ya, pero lo primero que tienes que hacer es elegir un centro de giro. Y en el problema resulta ser muy útil elegir como centro de giro el punto P. Él va a ser el centro de giro. Entonces, chicos, pregunta, la fuerza de 350 newtons, ¿qué giro está produciendo? ¿Horario o antihorario? Sugerencia, ese punto de color negro es como si la barra estuviera clavada en ese punto. Conclusión, ¿qué giro produce la fuerza de 350 newtons? ¿Horario o antihorario? Horario. Es horario, correcto. Y si es horario, ¿cuál es el signo del torque? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Muy bien, María Camila, gracias. Sigamos. Ahora quiero que observen la fuerza de 490 newtons. Nuevamente, ¿qué giro produce la fuerza de 490 newtons? ¿Horario o antihorario? Vamos, chicos, vamos. Cuestión de que observen el dibujo y sabiendo que la barra está fija en un extremo izquierdo, darse cuenta en qué sentido gira la barra. ¿Qué tipo de giro produce la fuerza de 450 newtons? Horario. Horario, correcto, Abigail. Y si la fuerza de 490 newtons produce un giro horario, entonces, ¿cuál es el signo de su torque? Negativo. Negativo. Correcto. Muy bien, Luisa. Muy bien, Abigail. Gracias. Negativo. Por último, ya para empezar a reemplazar todo, observen a la fuerza F. Pregunta, ¿qué giro produce la fuerza F? ¿Horario o antihorario? Antihorario. Dime, María Camila, ¿querías comentarme algo? Sí, profesor, antihorario, ¿verdad? Correcto, correcto. Está muy bien, gracias. Antihorario. Y si es antihorario, ¿cuál es el signo del torque de la fuerza F? Positivo. Positivo. Muy bien. Eso es lo que voy a aplicar a continuación. Vamos a ponerle aquí, de pasadita, sus respectivos signos. Torque negativo, torque negativo, torque positivo. ¿De acuerdo? Torque positivo. Y entonces, observa con mucha atención. Dices, tienes lo siguiente. ¿Te acuerdas que la fuerza F es 280? Entonces, 280, fuerza. Positivo, ¿por qué? Porque el torque es positivo. Giro antihorario. ¿Y por qué por 2? Porque la distancia, el brazo entre la fuerza F y el punto P, esa distancia es 2.
Ahora suma los torques negativos. Fuerza, 350 por la distancia. La distancia de 350 al punto P, X. Observen ese dibujo. Ahora veamos el torque de la fuerza de 490 newtons. Torque negativo, fuerza 490 por distancia. La distancia del peso 490 hasta el punto P. Y eso es 1 metro. Listo. Suma de torques igual a 0. Un detalle antes de proseguir. Tú dirás, profe, ¿y dónde está el torque de la fuerza 2F? ¿Por qué no lo ha considerado? Eso ya te lo mencioné en una observación. Cuando una fuerza pasa por el centro de giro que has elegido, su torque automáticamente es nulo. Por eso es que ya no considero, ¿sí? Ya no considero el torque de la fuerza 2F porque vale 0. Resolviendo esto, encontramos que X, la distancia pedida, es de 0,2 metros. Y esa sería la respuesta al ejercicio. Chicos, ¿alguna pregunta con respecto a la solución de este ejercicio? Vamos, los escucho, los leo. Ojo que no ha sido un problema. Dime, María Camila, te escucho. Disculpe, ¿por qué habíamos fijado un punto estático en P? Ah, ya, muy buena observación. Resulta que tú puedes elegir el centro de giro que a ti te guste. La respuesta va a ser exactamente la misma. Por ejemplo, yo podría elegir como centro de giro, no el punto P. Se me podría haber ocurrido elegir como centro de giro el punto Q. Si yo vuelvo a resolver el problema tomando como centro de giro el punto Q, la respuesta va a ser exactamente la misma. Tú dirás, pero profe, ¿por qué va a ser la misma? ¿Sabes por qué? Porque todo cambia. Cambian las distancias. Incluso van a cambiar el signo de los torques. ¿No ves que tu centro de giro ahora es diferente? Entonces, la respuesta rápida es, ¿por qué elegí tomar como centro de giro el punto P? Porque lo que se me ocurrió en este momento. Eso no quita de que yo podría haber elegido cualquier otro punto como centro de giro. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, profesor, muchas gracias. Ok, María Camila. Chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Muy bien, chicos. Entonces, si no hay preguntas, hasta aquí vamos a avanzar el día de hoy, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos, cuídense bastante y nos estamos viendo o escuchando la próxima semana, ¿sí? A repasar, muchachos. Chao.